Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar con todos ustedes, como cada semana, hablando de un tema de derecho, en este espacio que hemos denominado Pregúntale a tu abogada, y que el día de hoy hablaremos de un tema muy común, muy interesante y que siempre tiene muchos cuestionamientos, que es cómo elaboro mi testamento. Nosotros hemos hablado en muchas ocasiones en este espacio que otorgar el testamento es una buena decisión para procurar en la medida de lo posible no dejar problemas a nuestros herederos, a nuestros descendientes, a nuestros papás, a nuestra esposa, a nuestro concubino inclusive o concubina. Sin embargo, en muchas ocasiones, si no sabemos realizar adecuadamente un testamento, este en vez de convertirse en una solución se convierte en un problema. Entonces, es importante que toquemos los principales datos y la principal información que debemos saber cuando otorgamos un testamento. En primer término, y como lo hemos comentado en otros videos, el testamento es un documento que otorgamos ante notario público y por el cual nosotros vamos a manifestar nuestra última voluntad. ¿A quién queremos que se queden nuestros bienes? ¿Cómo se van a repartir? ¿Quién va a ser nuestro albacea? Todas estas cuestiones las debemos poner en nuestro testamento y a diferencia de un juicio sucesorio intestamentario, bueno, la ley va a establecer supletoriamente, por así comentarlo, quién va a ser el albacea, quiénes heredan, pero nosotros podemos hacerlo mediante un testamento. ¿Cómo puedo otorgar mi testamento? Número uno, este testamento debe ser forzosamente ante notario público para que tenga una validez. Nosotros tenemos que acudir ante los notarios del Distrito Federal o en el Estado de México, si ahí vivimos, o del estado donde nosotros habitamos, para que otorguemos nuestra última disposición legal. Hay muchas ocasiones que la gente va a distintos estados a otorgar el testamento. Esto ya para los herederos se convierte en un problema, puesto que si se acredita que yo tenía mi residencia en un lugar y otorgué mi testamento en otro, entonces lo que va a hacer el juez es decir, bueno, si su lugar de residencia era DF, pero otorgó su testamento en Acapulco, entonces vamos a tener que girar oficio al notario del DF y al notario de Acapulco para ver si no hay por ahí otro testamento o se abrió alguna sucesión. Entonces, es bien importante que procuremos otorgar nuestro testamento en nuestro lugar de residencia para que, en todo caso, no dejemos, les vuelvo a comentar, más problemas a nuestros herederos, porque hay veces que las cosas se complican en vez de facilitarse, como sería la finalidad de un testamento. Esto por una parte. Ahora bien, ya que acudimos ante el notario en primer inicio nos va a dar una solicitud en la cual nos va a pedir ciertos requisitos e información para poder otorgar nuestra última disposición de voluntad, cómo vamos a disponer de nuestros bienes. En primer término nos va a pedir el nombre, los datos generales del testador. Dentro de los datos generales del testador tenemos el nombre. Aquí es bien importante, el nombre es bien importante porque en muchas ocasiones hay personas que se ostentan en distintos documentos con distintos nombres. Cuando tienen dos nombres, José, Pedro o Luis, Enrique, hay veces que en el carro solo están como Luis, en la escritura están como Luis Enrique. Entonces, si tienen distintas propiedades y se han ostentado con distintos nombres, entonces sí es necesario que en el testamento pongan quien también utiliza indistintamente el nombre de él. Porque sí es muy común que en muchas ocasiones, por no poner todo nuestro nombre, porque es un nombre muy largo, solamente utilicemos una parte, uno o dos nombres. Lo correcto, y aunque no nos agrade, y aunque digamos, oye, pero es que a mí me pusieron todo el calendario de Galván, no importa, tenemos dos, tres nombres, no importa. Tenemos lo adecuado es que en todos los documentos que nosotros firmemos, sobre todo adquisición de propiedades, registros de nuestros hijos, todo, demos nuestros 2 o 3 o 4 nombres, porque hay gente que tiene 4 nombres o más. Entonces, es importante que siempre utilicemos todos nuestros nombres. Aquí, en el caso del testamento, si yo me llamo Luis Pedro Fernando, y a lo mejor compré una casa con
con Luis Pedro Fernando y después cuando me casé como Pedro Fernando y después resulta que compré un carro con el nombre de Fernando. Debo entonces poner en el testamento que también utilicé indistintamente los nombres de Luis Pedro Fernando, Fernando, de apellidos. Ajá. Entonces, es muy necesario que nosotros hagamos esta aclaración para no dejarle un problema a nuestros herederos y en todo caso seamos identificables como la misma persona que es propietaria de los bienes y la que está otorgando el testamento. Entonces, es bien importante que si por alguna razón en algunos bienes no utilicé mi nombre completo, poner quien también utilizó o quien también utiliza el nombre de y poner todas mis variables que utilizó. Punto número 1. Punto número 2, tenemos también que determinar el nombre de nuestros padres, de nuestro papá y de nuestra mamá. Todo esto es para tener una mejor identificación de la persona y que se trata de la misma persona que está otorgando el testamento y la que es propietaria de los bienes, porque les vuelvo a comentar, hay veces los nombres no están bien escritos, o bien hay apellidos mal escritos cuando compramos una propiedad, cosas por el estilo. Entonces ya con el testamento, al poner la identificación de mis padres y coincidir a lo mejor con los documentos que estoy presentando, con las escrituras o con el acta de matrimonio, por ejemplo, donde se pone el nombre de mis padres, pues determino que es la misma persona. Entonces, bien importante que procuremos dar los nombres correctos, los nombres completos de nuestros padres y también mi nombre de manera completa siempre. Lugar de nacimiento y nacionalidad son otros requisitos que también nos van a pedir para saber, bueno, si somos mexicanos, si somos extranjeros. Esto sobre todo les vuelvo a comentar para saber la competencia y dónde se tiene que abrir la sucesión, porque si yo soy extranjero y estoy otorgando mi disposición testamentaria aquí en México, bueno, pues se tendrá que ver si también, de acuerdo a la ley de los otros países, tendrá que verificarse si existe algún otro tipo de disposición sucesoria. Entonces es importante que determinemos qué nacionalidad somos para que tenga competencia la sucesión y también se hagan las investigaciones correspondientes al momento de nuestra muerte para saber qué ha sido la única disposición que hemos otorgado respecto de nuestros bienes. Domicilio y ocupación. El domicilio también aquí es bien importante porque el domicilio, nuestro último lugar de residencia va a ser donde se abra la sucesión. Por eso les comentaba, si yo, por ejemplo, vivo en el DF, es más recomendable que yo otorgue mi testamento en el DF, porque si estoy transitando por otro lugar de la República, bueno, pues podrá acreditarse que yo vivía en el DF porque tenía más de 6 meses de residencia ahí, sin embargo, tendrá que girarse oficio o hacerse las investigaciones correspondientes en Acapulco, por ejemplo, para acreditar que, bueno, pues yo tenía mi residencia en el DF, pero podría ser que allá dejé mi testamento, y por lo tanto tiene que investigarse si hay otro testamento. Acuérdense que hemos mencionado en muchas ocasiones que el testamento que vale, si yo otorgué 1, 2 o 3 o 4, los que quieran, el que vale es el último, la última disposición testamentaria. Y la última revoca las anteriores. Entonces es importante dónde vivo y dónde voy a otorgar mi última disposición testamentaria. Los testamentos, como lo hemos comentado, son totalmente revocables. Y yo puedo otorgar un testamento y después al mes siguiente o al día siguiente otorgar otro. Eso no hay ningún problema. Sin embargo, sí es importante que se investigue, y así se hace cuando sale una sucesión, cuál es ese último testamento. También otro punto bien importante y que nos van a preguntar los notarios es nuestro estado civil. Aquí sí entramos en una situación que es delicada porque muchas veces nosotros estamos casados por sociedad conyugal. Ajá, nosotros, los estados civiles son soltero, casado, separación de bienes o sociedad conyugal. Viudo, yo vuelvo a ser soltero, sin embargo, hay que verificar en qué tiempo adquirí los bienes, si cuando mi cónyuge estaba viva o ya cuando mi cónyuge falleció. Todo eso hay que verificarlo cuando vamos con el notario. Es importante saber si estamos por separación de bienes o sociedad conyugal, porque ya lo hemos comentado aquí varias veces. Cuando yo estoy casada por sociedad conyugal y los bienes los adquirí durante mi matrimonio, esto es que esos bienes pertenecen a la sociedad conyugal, necesariamente voy a disponer únicamente del 50% de los bienes, porque por sociedad conyugal y gananciales matrimoniales en consecuencia, el otro 50% de los bienes es de mi cónyuge y yo no puedo disponer de la totalidad de los bienes. Ajá, entonces, tanto mi cónyuge como yo tendremos que otorgar un testamento, cada quien disponiendo de su 50%. Entonces, ese es un punto bien importante. Otro punto bien importante es
si es mi primer matrimonio, mi segundo matrimonio, si vivo con alguien en unión libre. ¿Por qué esta situación? Bueno, número uno, en caso de mi primer matrimonio, si los bienes los adquirí en mi primer matrimonio, entonces el 50% de esos bienes es de mi primer cónyuge, porque yo los adquirí por sociedad conyugal. Si yo me divorcié, pero no liquidé la sociedad conyugal, entonces esos bienes siguen estando 50 y 50, sus gananciales matrimoniales y mi parte. Entonces, necesariamente yo no puedo disponer, aunque ya tenga 10 años separado, lo hemos comentado aquí, puede ser que yo ya me divorcié y tengo 10 años separado y hay mucha gente que piensa que automáticamente el matrimonio se disuelve. No se disuelve, tenemos que divorciarnos, y mucho menos la sociedad conyugal. Hay mucha gente que se divorcia, dice, tengo 10 años que me divorcié, sí, pero no disolviste tu sociedad conyugal. Entonces, mientras no disuelvas la sociedad conyugal, esto es, hagas un convenio donde digas, ¿sabes qué? Tú te quedas con la casa o dame el 50% y yo me quedo con la casa. Yo a lo mejor la estoy viviendo, pero no hemos hecho esa repartición de bienes o esa liquidación de bienes, entonces necesariamente tú o mi ex esposa sigue conservando su derecho, o mi ex esposo en todo caso, de ese 50%, aunque tenga 10 años de divorciado, pero si no he disuelto la sociedad conyugal. Y ya después, los bienes que adquiera durante mi segundo matrimonio, pues pertenecerán a la sociedad conyugal existente en mi segundo matrimonio. Entonces es bien importante que cuando vayamos con el notario va a ver que somos casados, nos va a pedir nuestras actas de matrimonio, pero sí especificarle, ¿sabe qué? Me divorcié, sin embargo, no disolví los bienes, o sea, esa casa la adquirimos durante el primer matrimonio, o bien, ¿sabe qué? Me casé en segundas nupcias y resulta que de ese tampoco disolví la sociedad conyugal, no la liquidé, mejor dicho, y también tiene derecho al 50% mi segunda esposa. Entonces, ya sabemos que definitivamente no vamos a poder disponer del 100% de esos bienes. Esto es bien importante porque es muy común que se realice, o sea, es muy común que yo disponga de la totalidad de un inmueble o de un bien cuando no me pertenece más que el 50%, y ahí ya dejamos un problema a nuestros hijos o a nuestros herederos, porque ellos van a estar en la idea de que, bueno, me toca la casa tal, pero no. La sorpresa es que no, tienes que abrir la sucesión intestamentaria de tu mamá para que entonces la parte de tu mamá te la adjudiques y también te adjudiques la parte de tu papá. Entonces sí es importante que pues ambos cónyuges otorguen su testamento y al fallecimiento de uno se abra su sucesión para que entonces si a mí me dejaron como esposo, como heredero, entonces me adjudiquen su 50% de mi esposa y yo pueda entonces dejar disponer del 100% de los bienes a favor de mis hijos. Entonces es importante sociedad conyugal si estamos por sociedad conyugal o por separación de bienes. Bueno, ese es el estado civil, las nupcias y los hijos. También es importante determinar si son hijos qué hijos tuve en mi primer matrimonio, qué hijos tuve en mi segundo matrimonio. Determinar también si hay personas incapaces, porque existen testamentos inoficiosos mediante los cuales si yo no dejo una pensión o medios suficientes para mis dependientes económicos, puede declararse inválido ese testamento por el hecho de que no estoy dejando una forma de manutención a mis acreedores alimentarios. Un acreedor alimentario, ¿qué es? Cuando me demandan una pensión alimenticia. Si me demandan una pensión, tengo un menor de edad y resulta que yo en mi testamento no lo considero o no le dejo una pensión, bueno, pues se puede pedir la nulidad de ese testamento por el hecho de que no dejé una pensión, o bien pedirle una pensión a los herederos. Entonces sí debemos ser cuidadosos de saber, bueno, qué hijos tuve en mi primer matrimonio, qué hijos en el segundo, todos son mayores de edad, alguno tiene dependencia económica mía o es incapaz, podría ser, o bien son, bueno, ya lo comentamos, menores de edad, o tengo una pensión y debo de darles una pensión después de mi fallecimiento. Entonces, todo eso tenemos que comentarlo al notario al momento de otorgar nuestro testamento. Esto es bien importante, les vuelvo a referir, porque hay mucha gente que oculta información. O sea, no le digo que me casé y que durante el primer matrimonio fue con la señora tal, porque después cuando mis hijos o mis herederos quieran ejecutar ese testamento, pues se van a encontrar con muchos problemas y pues van a estar en una idea equivocada, ¿no? De que les pertenece todo el inmueble
cuando no es la realidad, les pertenece solo un 50%. Entonces es importante que seamos muy honestos con el notario y le digamos todos los detalles para que él nos pueda asesorar debidamente qué se puede y qué no se puede hacer. También es importante hablar de los hijos reconocidos o adoptados. Les vuelvo a comentar, si nosotros tenemos obligaciones alimenticias con menores de edad o incapaces, sean hijos reconocidos o adoptados, reconocidos quiere decir que no son hijos de matrimonio o bien que los reconocí con posterioridad a que fueron registrados. Es muy común que nosotros, hay en muchas ocasiones, cuando la mamá no quiere o no quieren registrar ambos padres un menor, bueno, pues la mamá va y lo registra como hijo, como madre soltera, lo que se llama madre soltera, ¿no? Entonces, ya posteriormente puede ser que el papá diga, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a reconocer como mi hijo, entonces ya le expiden ya no un acta de nacimiento, sino un acta de reconocimiento que es posterior a que el niño ya fue registrado. Eso es importante que también lo digamos, ¿no? Si tengo hijos reconocidos o adoptados, que sabemos que la adopción pues es todo un proceso para poder tener la adopción de un menor de edad. Y también debo de mencionarle al notario, tengo un menor de edad que es adoptado o un menor de edad que es reconocido, para que el notario diga, bueno, pues que tienes una pensión, lo mantienes, es tu dependiente económico, para que entonces el notario sepa que pues tienes una obligación alimenticia y te explique cuáles son tus obligaciones y tus opciones que tienes para que en todo caso ese menor no quede desatendido económicamente y cumplas con tus obligaciones aún después del fallecimiento. Eso es en relación a los hijos reconocidos o adoptados. Los herederos. Aquí en la institución del heredero debemos señalar muy bien su nombre del heredero. En muchas ocasiones utilizan dos nombres, José Manuel, Roberto Carlos, María Andrea, y decimos para Andrea o para María. Bueno, pues si ya hubieron 2 o 3 Marías en nuestra familia, y 2 o 3 Marías en nuestra familia, pues ya no entendieron bien ellos si fue María de la Paz o María de la Luz o María Cristina, ¿no? Entonces, sí es necesario que nosotros determinemos bien, es María de la Paz, María de la Luz, que determinemos los nombres completos, porque si solo digo María, no se entiende a cuál de mis hijas María se les dejó esa herencia o legado. Entonces, es bien importante que determinemos perfectamente el nombre de los herederos. También podemos determinar, a falta de ese heredero, quién puede heredar. Esto es, si digo, dejo de heredero a mi hijo José y a su falta dejo a mi hija María, bueno, pues entonces si José fallece antes que yo, la heredera será María. Ajá. Esto no sucede si José fallece después que el autor de la sucesión. ¿Por qué? Al momento en que fallece el autor de la sucesión, automáticamente los herederos adquieren derechos, aunque no se haya abierto la sucesión, aunque no hayamos abierto el juicio ni el testamento. Al momento de fallecer el testador, automáticamente el heredero adquiere su derecho. Puede ser que el heredero, como muchas veces sucede, antes de que se abra el juicio o la sucesión testamentaria, fallece. Entonces, muchas veces la gente dice, bueno, pero mi hermano ya falleció y el que sigue soy yo, entonces automáticamente yo adquiero lo de él. No, porque él adquirió el derecho y por lo tanto adquirió el derecho porque él falleció, él estaba vivo cuando falleció el autor de la sucesión. Entonces, él ya adquirió el derecho por el simple fallecimiento, entonces su derecho pasa a sus herederos. Ajá. Entonces, sí es importante que nosotros determinemos para poder saber si yo tengo derecho o no a una sucesión, si falleció uno de los herederos, bueno, pues verificar en qué momento falleció, ¿no? Si falleció antes o después que el autor de la sucesión, porque de ello depende si esa herencia es de sus herederos, de los herederos del mismo heredero, de la descendencia del heredero o de los herederos de él, o bien se puede repartir entre los demás herederos, que es el derecho a crecer, ahorita lo comentamos. Eso es, a falta de un heredero, se puede establecer en el testamento que va a heredar su descendencia, ¿no? Entonces yo puedo decir, le dejo a Juanito, lo designo mi heredero universal y a falta de él será su descendencia. Esto se puede determinar siempre y cuando
esa descendencia exista hasta antes de la muerte del autor de la sucesión, ¿no? Si yo digo, bueno, él va a heredar mi hijo, pero a falta de él su descendencia, bueno, serán la descendencia hasta mi fallecimiento, ¿no? Si a mi fallecimiento tuvo 2 hijos, pues será sus 2 hijos. Si después de que yo fallecí tuvo otro hijo más, pues nada más serán los 2 hijos, porque es su descendencia al momento de mi fallecimiento. Acuérdense que el momento del fallecimiento de la persona es la que marca los derechos, no cuando yo abra la sucesión. Esto es bien importante porque en muchas ocasiones, les vuelvo a comentar, dejamos de abrir la sucesión por años, ¿no? Por 3, 4, 5, 6, 7 años. Y resulta que ya cuando abro la sucesión, bueno, pues ya algunos herederos fallecieron. Entonces, tenemos la idea equívoca de que ya falleció, ya no le toca nada. No, tenemos que verificar cuándo falleció. Si antes del autor de la sucesión o después del autor de la sucesión. Porque automáticamente al fallecer el autor de la sucesión, adquiere sus derechos el heredero. Aunque no abramos testamento, no abramos juicio. Entonces, es bien importante saber eso antes de determinar qué es lo que vamos a hacer, a quiénes se les debe llamar a juicio, qué sucesiones se deben abrir. Entonces, a su descendencia, que a falta de un heredero pasa a un tercero. Yo puedo determinar en mi testamento que si fallece fulanito, designo como a falta de él. Si fallece José, a falta de él, designo a Ángeles, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo puedo determinar esa situación siempre y cuando él fallezca antes que yo. ¿Cuándo aplica esta supletoriedad, digamos, esta suplencia de herederos? Bueno, si ellos fallecen antes que yo. Les vuelvo a repetir, si ellos fallecen después que el autor de la sucesión, entonces el heredero al momento de la muerte adquiere los derechos y ya pasarán a su descendencia. Pero si el heredero muere antes que el autor de la sucesión, entonces se aplica la suplencia que estamos comentando, ¿no? Y por último, que se distribuye entre los demás herederos. Esto es lo que les comentaba, que es el derecho a crecer. ¿Cuándo opera el derecho a crecer? ¿En qué consiste? Consiste en que si yo, al momento de otorgar mi testamento, digo, dejo a Pedro, María y Juan como mis herederos, y resulta que Pedro fallece antes que yo, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo fallezca, toda mi herencia se va a dividir entre mis 2 herederos que quedan. Eso es el derecho a crecer. Si alguno de los 3 falta, entonces los otros 2 adquieren mayor proporción. Pero siempre y cuando fallezca ese heredero antes de mi fallecimiento. Por eso, les reitero, aquí sigue aplicando en qué momento fallece, antes o después del autor de la sucesión. Si muere antes del autor de la sucesión, opera este derecho a crecer, o sea, a que se divida entre los herederos que quedan. Si fallece después del autor de la sucesión, entonces ya se constituyó heredero y quien va a heredar es los herederos o la sucesión de ese heredero que falleció. Entonces, es bien importante que esto lo sepamos porque es a quienes debemos llamar a la sucesión testamentaria, quienes deben de comparecer ante el notario, quienes deben de proporcionar toda su documentación para que podamos abrir nuestra sucesión y darle el trámite respectivo. Muchas veces, por esta falta de información, abrimos sucesiones y se tardan también muchos años, pues porque no sabíamos que teníamos que llamar a los hijos de mi primo, que fue nombrado heredero, porque él falleció después que mi abuelita, ¿no? Entonces, como falleció después, pues ahora sus hijos, como su descendencia, son sus herederos y tengo que esperarme a que se abra su sucesión de ellos para que designen un albacea y entonces ya me pueda yo adjudicar, se pueda adjudicar la sucesión. Es bien importante que sepamos a quién corresponde cada derecho y a partir de cuándo un heredero se constituye heredero, que les reitero y es bien importante y si quiero que se les quede, se constituye heredero a partir de la muerte de la sucesión. Entonces, a partir de ahí adquirió derechos y por lo tanto puede darlo a su descendencia. Esto serían los 3 casos de qué vamos a hacer a falta de un heredero y a falta de otro. Ya vimos que pasa a su descendencia, que pasa a un tercero, o bien que se distribuye entre los demás herederos, que es el derecho a crecer. Esto siempre y cuando fallezca antes que el autor de la sucesión. Los legatarios. ¿Qué es un legatario? ¿Qué es un heredero y qué es un legatario? Bueno, el heredero es aquel que va a heredar a título universal. ¿Qué quiere decir? Va a heredar tanto deudas como bienes, tanto derechos como obligaciones.
Los herederos a título universal, si existen deudas del autor de la sucesión, los herederos a título universal deben primero responder por esas deudas. Ajá. Hay algunas deudas que se extinguen con la muerte, como es el caso del seguro de las hipotecas, del seguro de los automóviles, del seguro de los créditos. Cuando existen este tipo de seguros, son seguros de vida que regularmente están incluidos en los planes de crédito, y estos seguros, al momento del fallecimiento del autor de la sucesión o el del dueño de los bienes o quien adquirió el crédito, pues se pagan aplicándose ese seguro de vida. Por eso les comentaba en otro video que es importante que avisemos a las aseguradoras o a las hipotecarias inmediatamente que sepamos pues que falleció el titular del crédito y que por lo tanto operará ese seguro. Entonces, si yo como heredero me dan la totalidad de los bienes o soy heredero designado en un testamento conjuntamente con 2 o 4 personas como heredero universal, entonces me va a corresponder pagar esas deudas que tuvo el autor de la sucesión. ¿Con qué voy a pagar? Bueno, voy a pagar con los bienes que dejó el autor de la sucesión, no me va a perjudicar que yo tenga más bienes. Oye, pues me heredó puras deudas y resulta que valen más las deudas que lo que me dejó. Bueno, pues pagarás hasta donde alcance, porque al final únicamente estás heredando la deuda en relación a lo que tú estás percibiendo, no con tus bienes, porque no es una deuda tuya, es una deuda del autor de la sucesión o de la persona que falleció. Los legados, en cambio los legados son de cosas específicas. Cuando dices, dejo como mi heredero universal a mi hijo Joaquín, pero resulta que dejo como heredero de la casa ubicada en tal parte a mi hija María. Entonces, ella es una legataria. Los legatarios responden a las deudas, sí, responden, pero después de los herederos. Primero nos vamos con los bienes que fueron parte de la herencia, de los herederos universales, y ya después con los legados, en el caso de que no se alcancen a pagar todas las deudas. Entonces, sí es importante que sepamos todo esto porque en muchas ocasiones sí nos puede llegar una demanda de nuestro abuelito, de nuestro tío, de nuestro primo, cuando seamos herederos y nos demanden que nosotros como herederos también, como sucesores, pues tengamos que pagar una deuda porque efectivamente la ley establece que como herederos universales pues tenemos que responder con las deudas del autor de la sucesión en primer lugar. Entonces es importante que sepamos esto. Y bueno, los albaceas, hemos estado hablando de los albaceas en varios videos. Los albaceas, como ya lo comentamos, son los representantes de la sucesión, son los administradores de la sucesión y los que van a ser los encargados de repartir, de hacer todos los trámites. Podemos designar también albaceas a falta, o sea, designo a María, si no designo a Pedro, si no designo a José, a falta, o por imposibilidad de esto a Pedro, a falta o por imposibilidad de Pedro a José. Podemos designar varios albaceas a falta de. ¿Podemos designar albaceas mancomunados? Sí. Puedo designar a María y a Pedro albaceas y a falta de alguno de ellos voy a designar a José como también albacea mancomunado, o bien a falta de los dos designo a fulanito, ¿no? Sí puedo hacerlo. Sí se recomienda designar varios albaceas por el hecho de que muchas veces la persona principal no puede encargarse de la sucesión o tiene ya algunos años y no ha hecho ningún trámite, entonces y la inició pero no ha hecho ningún trámite, podemos pedir que se designe otro albacea. Como siempre comentamos, lo mejor es llegar a un convenio y resolver las cosas lo más pronto posible y sin problemas para que puedan disfrutar de los bienes que les regalaron prácticamente, pero sí es importante que pues llenemos todos los requisitos y estemos bien informados para que se agilice la sucesión y que esta se resuelva lo más pronto posible. Entonces, les vuelvo a comentar, podemos designar albaceas en sustitución o albaceas mancomunados para que los dos sean los que firmen. El albaceazgo mancomunado a mí no me parece muy buena idea, ya depende de cada quien la confianza que tenga con la persona que designe como albacea, porque al final si hay algún disgusto o controversia entre ambos albaceas, pues entonces se van a estorbar
en la designación del cargo, los dos van a tener que actuar siempre en forma conjunta y a veces se convierte en un problema, ¿no? Entonces ya un albacea está peleándose con el otro, entonces yo por eso recomiendo que no hagamos uso de esa figura, pero al final la ley lo contempla, al final nosotros sabemos a quién estamos dejando como albacea, lo conocemos y bueno, pues podemos hacerlo, por eso se los comento. También hay dos figuras más, que es el tutor y el curador. El tutor, ¿quién va a ser el tutor? Un tutor, yo puedo dejar mi herencia a menores de edad, pero necesito designar quién va a ser la persona que los va a representar para efectos de mi testamento, solo para efectos de mi testamento. Ese es un tutor. O si yo dejo menores incapaces, también yo puedo dejar un tutor testamentario para que les entregue los bienes o los administre sus bienes, esos deudores menores incapaces. Y el curador es aquella persona que va a vigilar que efectivamente el tutor realice todo su encargo debidamente, ¿no? Que efectivamente cuide los bienes, que efectivamente rinda cuentas, que efectivamente haga buen uso de esos bienes si es que le corresponde administrarlos y está al pendiente de que efectivamente el tutor cumpla con su encargo y si no puede pedir que se le remueva para que ya no ejerza el cargo, esto en beneficio de los menores. Bueno, pues estos serían la principal información para los testamentos. Les repetimos nuevamente, cualquier duda, cualquier comentario, con todo gusto la vemos y que nos manden algún chat a nuestra página. Ahorita la vuelvo a poner nuestro tema y con todo gusto la respondemos. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias.